Muy buenas tardes, los saludamos desde un agradable sitio de la Universidad AFIT. Mi nombre es Mariana Caicedo y mi compañera María Francisca Cabello. María Francisca, buenas tardes. Buenas tardes a todos y le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Roberto Rabe. Él es politólogo especializado en negocios internacionales y comercio exterior. Es columnista del diario económico colombiano La República y el periódico mexicano La Vanguardia. Ha sido escogido como uno de los 40 jóvenes líderes más influyentes del continente. Roberto, en estas épocas de elecciones todo el mundo se concentra únicamente en las elecciones presidenciales, pero posteriormente a esto hay otro tipo de elecciones. Esto es lo que queremos saber, porque son importantes. Mira, primero, muchas gracias por invitarme aquí a mi universidad a hablar sobre este tema tan importante y como tú mencionas, que tanto ignoran las personas. Digamos, comúnmente en las elecciones al Congreso de la República se mueve más la maquinaria política y el voto de opinión es más poco. Es importante que todos sepan que finalmente el Congreso de la República es el encargado, es la junta directiva encargada de guiar el país. Entonces es trascendental que las personas salgan a votar porque, por ejemplo, temas como el IVA, como el aumento del IVA, como las reformas tributarias son votadas por el Congreso de la República. Entonces esto lo debemos saber para salir a votar, a elegir buenos congresistas que de verdad sepan hacer control político, que no se guíen por puestos burocráticos como este gobierno que creó 90.000 cargos y que finalmente, digamos, opten por el bien común y por el bien de los ciudadanos. Entonces creo que la gente lo ignora, pero el Congreso es de gran trascendencia, no solamente las presidenciales, sino el Congreso también como esa entidad que regula al presidente y que es encargada de legislar y hacer control político. Muchas gracias, Roberto. ¿Tú crees que para estas elecciones presidenciales del 2018 predomina el voto en blanco o la abstinencia de votar? Pues mira, Latinoamérica y particularmente Colombia se ha caracterizado siempre por el voto en blanco y por la ausencia de votar. Entonces, por ejemplo, 2 elecciones atrás, en las elecciones presidenciales, en la primera vuelta, ha ganado la suma del voto en blanco y la ausencia en el voto. Creo que es trascendental, digamos, que las personas salgan a votar. En este momento hay 36 millones de habilitados para votar. Entonces es muy triste una ausencia del 57% de ciudadanos habilitados a la hora de votar. Es radicalmente importante que salgamos a ejercer el derecho al voto y lo que tú dices es trascendental, es verdad. Tanto en Latinoamérica como en Colombia prevalece siempre las personas que no van a votar o el voto en blanco. Listo. Poniendo como en el caso de que mañana fueran las votaciones del Senado, Sí. ¿Cuál cree usted que sería el partido que predominaría en votación? Yo creo, respetuosamente, que por lo que uno ve y por las tendencias, claro que debo decir que las encuestas en los últimos 2 años han perdido, digamos, mucha importancia y no han logrado acertar en nada. No acertaron con Trump, no acertaron con Macri, no acertaron con el Brexit, pero creo que la tendencia marca, digamos, una prevalencia en el Congreso del centro democrático y el cambio radical. Partidos como el Partido de la U van a perder varios congresistas, al igual que el Partido Liberal. Roberto, ¿por qué cree usted que las elecciones legislativas son importantes en las campañas presidenciales? Bueno, digamos un poco, la gente no lo ve, pero las elecciones legislativas y los congresistas que salgan elegidos van a definir, digamos, la estructura para las elecciones presidenciales y las alianzas. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo del número de congresistas que saque un partido u otro, ese candidato se hará más fuerte o se hará más débil. A continuación veremos en la siguiente nota que nos tiene Daniela Palacio. El próximo 11 de marzo serán las elecciones legislativas de Cámara de Representantes y Senado para el periodo 2018-2022. Hablamos con 2 jóvenes colombianos que nos cuentan sobre la importancia del voto y lo que va a pasar el próximo domingo. El voto es importante porque es la oportunidad de cada ciudadano para decidir qué modelo de país quiere y cómo lo quiere. Nosotros somos una democracia representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno va y dice qué modelo de país apoya, qué idea de país apoya para que las personas que lo representan velen por esos intereses por lo que usted votó. En Colombia solamente el 44% de las personas aptas para votar lo hacen.
¿Esto qué quiere decir? Que casi el 70% de los colombianos están dejando que otros decidan por ustedes. De ahí radica la importancia de que usted se pare este 11 de marzo, vaya y vote. Bueno, en estas elecciones del 11 de marzo se eligen 102 cargos al Senado y 167 cargos a la Cámara. 100 de circunscripciones, en el caso del Senado 100 de una circunscripción nacional, uno por negritudes y otro por indígenas. Y en el caso de la Cámara son 160 circunscripciones departamentales y unas circunscripciones indígenas y afros. Votar más que un derecho es un deber que tenemos como ciudadanos. La Registraduría Nacional de Estado Civil crea su campaña en redes sociales usando el hashtag Yo no dejo a Colombia en visto e invita a las urnas el próximo 11 de marzo. Roberto, ¿cuáles son las El próximo diferencias 11 entre la Cámara y el Senado? Que no creo que yo sea la única que no lo tiene muy claro. ¿Nos las podrías explicar? Mira, la diferencia es muy clara y es el asunto de la circunscripción. ¿Esto qué quiere decir? Que a Senado tú votas por una circunscripción nacional, entonces los senadores son votados en todo el país, y ya luego a Cámara es una circunscripción más regional o departamental en la que se vota por cada congresista, pero a nivel departamental. Entonces, por ejemplo, hay un representante a la Cámara de Antioquia y el senador es a nivel nacional, pero digamos en términos generales, cuando van al Congreso los mismos tienen, digamos, la misma facultad de votar. Es importante que ambos voten, los proyectos pasan por ambas cámaras, o sea, tienen las mismas funciones, simplemente que los senadores son de circunscripción nacional y los representantes a la Cámara de circunscripción departamental. Pero ¿saben yo qué pienso como política? Que estos votos son bobada. ¿Por qué? Porque los votos se heredan, eso es por familia. Si tú eres hijo de un congresista, vas a seguir pues como en esa posición. Entonces yo pienso que debería existir solo en las elecciones presidenciales. Y los que sabemos de poder deberíamos estar en el poder siempre. Estas votaciones deberían pues como anularse, eso ya para qué. Yo respetuosamente te tengo que decir que tú ignoras lo que es la estructura, digamos, política del país y la estructura gubernamental, ignoras la importancia de un Congreso de la República que actúe votando los proyectos y que actúe como controlador y veedor de ese presidente que no puede actuar haciendo lo que quiera. Un gran ejemplo de eso es el caso de Donald Trump en los Estados Unidos. Trump tenía muchísimos proyectos, y aún con mayoría republicana, que parece que en las elecciones de este año va a perder la mayoría republicana, no podía hacer lo que quisiera, porque el Congreso y las Cortes le bloqueaban los proyectos. Entonces el Congreso finalmente es trascendental para que un presidente, además del apoyo, también tenga la crítica y el control político de lo que esos congresistas representan, que somos todos los ciudadanos. Bueno, y hablando sobre otra cosa, ¿sabían ustedes que Colombia es uno de los países con mayor abstinencia a la hora de votar? Yo les tengo un dato. Mientras el promedio de abstención electoral de América Latina es de más o menos del 30%, la abstención promedio en elecciones presidenciales en Colombia es del 51%, y los mayores motivos son generalmente el desinterés por la política, un déficit de recursos individuales y una baja identidad partidista. Bueno, yo tengo como una pregunta. La votación a la mujer ha sido hace muy poco, pues como acogida ha sido hace muy poco, entonces yo quiero saber por qué es importante que la mujer vote. Pues yo acabo de llegar de una reunión con muchos congresistas y líderes de todo el mundo, y uno ve en otros países la trascendencia de que la mujer esté en esos organismos que deciden, porque hay decisiones también que se hacen en torno a la mujer. Yo personalmente creo que la mujer es el centro de la sociedad, ¿cierto? Y el centro de la familia. Entonces creo que es trascendental que las mujeres ocupen esos lugares. Muchos partidos en este momento están buscando mujeres líderes y, digamos, veo en eso una gran dificultad, y es que veo a los partidos apurados y con dificultades para conseguir mujeres que quieran ser congresistas de la República y que quieran ejercer ese liderazgo en el Congreso. Entonces también creo que es importante que las mujeres se piensen en eso, se piensen en la trascendencia que tienen, y un poco también, digamos, que es de los millennials, y también alude, digamos, en general a las mujeres y a los hombres, es que los millennials tenemos una capacidad muy importante de criticar, unas críticas muy agudas, pero luego a la hora de proponer o de decirles, bueno, entonces lánzate tú al Congreso que tienes unas críticas muy agudas, no lo hacen y ni siquiera salen a votar. Entonces creo que es trascendental, vuelvo y te repito, que la mujer como centro de la sociedad esté en esos puestos de liderazgo.
Bueno, aparte de esto, también hay como una empatía frente a los jóvenes y a la empatía que se tiene a la política. Y para esto vamos a ver la siguiente nota. Sí creo en la política porque pienso que es el mecanismo por el cual se toman las decisiones más importantes en un país y es lo que produce los cambios necesarios. Yo sí creo en la política y pensaría que es un tema que nos incumbe a todos porque es el eje fundamental por el cual se mueve un país. Entonces, si uno no cree en ese eje fundamental, no sabría en qué más creer. Porque me parece que es una forma de cambiar nuestra realidad y es la forma más apropiada de hacerlo. Las causas esencialmente son las de una falencia histórica en la relación entre Estado y sociedad civil. El ciudadano, digamos que ha alimentado en sí una poca credibilidad o desconfianza por las instituciones políticas. Frente a todos estos fenómenos que son desventajosos para la transparencia y el equilibrio de una democracia, como es la corrupción, ¿cierto? Las prácticas indebidas del manejo político por parte de los gobernantes, eso genera un desinterés, lo que se llama la apatía política en el ciudadano. Sí creo en la política. Sí voto. Las últimas veces que voté fue en las elecciones presidenciales 2014-2018. Sí, en varias ocasiones. Sí, he tenido la oportunidad de votar en 2 ocasiones. Sí, para el plebiscito. Sí, creo que es importante que al menos los jóvenes nos movilicemos alrededor de la política, que nos interesemos. Porque me parece importante que los jóvenes se involucren. Voto porque me gusta tener como la conciencia limpia. Porque creí que el voto iba a hacer algún cambio. No lo hice como por voluntad propia porque no valía la pena, no veía como que merecía la pena los candidatos y solo lo hice como por una ayuda. Sin embargo, no me interesa la política, pienso que la política es muy sucia. Pero no estoy muy conectada, lo intento, pero la verdad salen demasiadas noticias. Estamos ante un escenario bastante lleno de odio y de juego sucio. Es interesante que los jóvenes nos preocupemos por eso. Como jóvenes sí nos tiene que interesar la política. Acá acabamos de ver una nota de cómo los jóvenes han creado empatía frente al voto. ¿Por qué cree usted que los jóvenes ya no salen a votar? Yo no creo que es que los jóvenes ya no salgan a votar. Yo creo que históricamente, digamos, se ha mostrado un abstencionismo importante o en los últimos años por parte de los jóvenes. Creo que los jóvenes tienen razón en gran parte porque el Congreso de la República es la institución más desprestigiada de Colombia, un 86% de desfavorabilidad en las últimas encuestas, pero también creo que hay algo de desinformación y lo que te digo es algo de falta de ser más propositivos, porque somos muy agudos a la hora de criticar, pero nos cuesta ser propositivos, nos cuesta salir a votar. Creo que hay grandes ejemplos en el mundo de jóvenes que sí lo hacen. Venezuela es un gran ejemplo de cómo los jóvenes han batallado en contra de la dictadura, cómo salen a las calles a marchar, cómo dan su vida por el país, por la patria. Creo que también en Colombia y nosotros los jóvenes tenemos una gran carencia de sentido patrio. Entonces creo que hay una razón, digamos, puntual, y es que el Congreso lo ha hecho mal, 86% de desfavorabilidad, lo dice todo, pero también creo que hay cierta falta de ese corazón, digamos, patriótico y de información también. Entonces, siendo nosotros pues jóvenes, sí, no sé si de pronto es que nosotros los políticos no les hemos como implementado a esos jóvenes ese amor por la patria. Yo también soy joven y creo que pues el amor por la patria, vuelvo y te lo digo, uno va y habla con una persona de Estados Unidos y uno ve ese amor patriótico también de los jóvenes. Creo que tienen razón que no se ha implementado, pero creo que también eso lo debe buscar uno. Creo que también debe ser una búsqueda de los jóvenes, que vivimos en este país tan bonito y tan hermoso y tan lleno de oportunidades y con tantas carencias también, que están en los jóvenes la solución de esas carencias. Claro que sí, Roberto. ¿Qué opina usted sobre la desconfianza a la hora de votar y cuáles son los mayores motivos?
Pues hombre, vuelvo y lo digo, yo creo que la desconfianza a la hora de votar radica en ese, sobre todo en el Congreso, en ese desprestigio que tiene el Congreso de la República, 86% de favorabilidad. Entonces muchas personas dicen, ¿para qué va a salir a votar si ya van a ganar los mismos, si ya el voto está amarrado, si las maquinarias se van a mover? Pero vuelvo y lo digo, creo que en el mundo hay grandes ejemplos de que cuando los hombres salimos a votar, cuando los jóvenes salimos a votar, perdón, digamos, las cosas pueden cambiar. Y el ejemplo lo tenemos aquí en Medellín, Federico Gutiérrez, el alcalde, un alcalde muy joven, finalmente ganó. ¿Por qué? Por el voto joven, porque cautivó a los jóvenes y los jóvenes decidimos salir a votar y le ganó a todas las maquinarias, contra todas las encuestas ganó, y vemos cómo le está haciendo, la cercanía con las personas, una manera diferente de hacer política, de resolver los problemas, de dar la cara. Entonces, pues vuelvo y lo repito, creo que en gran parte tienen la razón, pero creo que también hay grandes ejemplos. Otro gran ejemplo es el Brexit en Inglaterra. El Brexit ganó porque los jóvenes decidieron no salir a votar y luego se dieron cuenta y salieron a votar. Entonces creo que tampoco podemos, digamos, cargar esa culpa sobre las estructuras políticas o la maquinaria o la política tradicional. Creo que hay que salir a votar. Muchas gracias, Roberto. Y para profundizar más sobre este tema, miremos lo que nos tiene preparado nuestra compañera María Camila Arbeláez. Yo no voto porque si voto en blanco, y tengo entendido que los votos en blanco se los dan al que más le conviene. Y realmente eso ya está arreglado allá. La gente sí trae grupos de personas de otras regiones y los hace que voten, sobre todo en zonas rurales. Se cree que traen buses y ya les tienen marcados los tarjetones. A la hora de votar, por ejemplo, el lapicero que es borrable. Jurados de las mesas de votación puedan alterar los conteos de votos y de esta manera favorecer a algún candidato. Y escuché uno actual con la participación de la FARC en política, que si a alguien le da por escribir cosas malas en contra de la FARC, esto pueda sumarle votos a ellos. Aquí no se trata de mitología ni nada de esto, aquí es una realidad. En este país no hay por quién votar, como dijo Antanas Mocus, todos los estamentos sociales de este país son corruptos, aquí la corrupción es por idiosincrasia. Roberto, ¿cuál cree usted que es el papel de los jurados para evitar estos problemas a la hora de votar? No, yo creo que los jurados en un país como Colombia son de gran trascendencia, en un país que vemos en algunas regiones que de pronto se va la luz y aparecen una cantidad de votos. Entonces creo que para estas elecciones los jurados y los observadores electorales serán trascendentales, porque hemos visto que en Colombia a veces se pierden los votos, es una realidad. Yo pienso que la abstinencia también se da por el miedo a que el candidato salga corrupto, o sea, ya lo mismo votar o no. Pues hombre, hay una premisa que dice que hay que votar por el menos peor. Un gran político, un gran parlamentario británico decía que cuando los hombres de bien deciden, digamos, dejar sus acciones de lado o no hacer nada, se prestan para que triunfe el mal. Y otro señor muy importante, que se llama José María Escrivá Balaguer, decía que por la falta de valentía de nosotros los jóvenes es que muchas personas están tomando las decisiones allá arriba que nosotros debimos tomar. Entonces creo que habrán siempre mil excusas, pero luego entonces será difícil criticar cuando no salimos a votar. Pero a mí sí no me parece. Yo pienso que eso es pan de cada día en Colombia ya. O sea, la corrupción existe, hay unos que cometen cohecho propio, otros asesinato, enriquecimiento ilícito y qué. Yo también lo he hecho y hay otros que han hecho cosas peores que yo. Eso en Colombia ya es normal. Pues yo creo que aunque sea normal, creo que ahí siempre no se puede dejar de soñar con una Colombia mejor. Creo que también las últimas semanas han sido la muestra de que hay congresistas que van a la cárcel cuando son encontrados haciendo cosas que no se deben hacer. Creo que es importante que la justicia mejore más, cada día más, que haya menos impunidad, pero creo que finalmente depende de que tú cambies esa actitud, depende de que Colombia sea una Colombia diferente. Pero, ¿a qué hablas frente a pagar cárcel? Si acá el 50% no pagar cárcel, no pasa nada, paga y ya. El 50%, explícame bien esa premisa que no la entiendo, ¿cómo es que el 50%? Un 50% va a la cárcel, otros casa por cárcel, y el resto quedan libres, en su casa, tranquilos, y siguen de políticos. No, vuelvo y te repito, de hecho la impunidad en Colombia en las últimas cifras es muy alta, es casi del 99%.
la impunidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú cometes un delito y tienes casi que la probabilidad del 99% de que no te judicialicen. Entonces lo que yo te diría, vuelvo y te repito, es, hay que cambiar esa premisa, porque cambiando esa premisa damos, digamos, lugar a nuevos liderazgos y a nuevos cambios en el país, porque si todo el mundo pensara como tú piensas, entonces nadie sale a votar y los mismos siempre serán los mismos y nosotros nos la pasaremos criticando sin hacer nada por este país. Para ampliar un poco más esto, vamos a ver la siguiente nota, donde vamos a ver un recorrido histórico y cómo identificar un corrupto. Requiere del concurso de todos los colombianos. La corrupción que tenemos hoy es una corrupción sistémica. A diario la corrupción hace estallar en este país un carro bomba. ¿Sabían que Colombia pierde 50 billones al año por temas de corrupción? Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, que fue condenado a 55 años de cárcel por el asesinato de Luis Peralta y fue defendido y es defendido por Cambio Radical. Ferney Tapasco, del Partido Liberal, que fue condenado a 36 años de cárcel por el asesinato del periodista Orlando Sierra. Otro ex senador, que es Iván Moreno del Polo Democrático, que está condenado a 14 años de cárcel por celebración de contratos sin requisitos legales y enriquecimiento ilícito. Los índices de corrupción son alarmantes. De 176 países, Colombia ocupa el puesto 90 de corrupción. Un 25% pagan cárcel, el otro 25% le dan casa por cárcel y el 50% restante quedan libres. Colombianos, muchos de ustedes no me reconocerán, pero llevo 8 años trabajando en el Congreso. Allí hemos logrado muchas cosas. La casa, la finca. Y esperamos lograr muchísimas más. Ustedes son el centro de mi campaña y sus manifestaciones de amor me llenan el alma. Por eso he diseñado unas propuestas estratégicas y se las quiero contar. Tendremos empleo decente para todos. Ser obrero es un honor y tengo unas construcciones empezaditas, entonces les garantizo trabajo digno a todos. No dejaré morir de hambre a nadie, por eso a todos les daré mermelada. No me dejaré mandar de las ratas comunistas y terroristas que tienen este país dominado. No seré violenta, pero son unas ratas. Me quejaré del estado de turno y de quien ustedes quieran si es que así lo sienten. Y le pondré cadena perpetua a todos los delitos que me parezcan que lo ameritan, aunque no sé si eso se pueda. Haré una campaña increíble para que nadie me olvide. Seré la voz de ustedes en el Congreso. Y es que vote en las últimas elecciones en Colombia. Vote por Mónica Galindo a la opción del Partido Pirata 03. Todos son unos comerciantes y saben muy bien cómo venderle el voto al pueblo y sobre todo a los pobres campesinos. Para esto vamos a ver el diccionario del politiquero para que entiendan un poquito más. En Colombia contamos con una jerga política que demuestra la realidad de nuestro país. Estamos en época de elecciones y es muy común que empecemos a escuchar esta jerga política. Hoy quiero explicar 5 palabras de la jerga política colombiana. El mico. El mico es ese político que apoya una ley para beneficiarse. La mermelada. Son aquellos favores que los políticos hacen para beneficiarse entre sí. Chanchullo. Chanchullo es ese negocio ilícito o confuso que entre políticos se da a diario. El tamal es aquella comida tradicional que los políticos lo usan para comprar sus votos. Y nuestra última palabra es palanca. Es aquella persona influyente que te ayuda a conseguir un cargo a cambio de favores, votos, otras cositas. Estos términos son de la jerga política en Colombia. En estas elecciones va a ser común que escuchemos alguno de esos términos. La mermelada, el cambio de favores, el famoso tamal. Tristemente, esa es la realidad que vivimos en la política de Colombia. En Colombia.
Es totalmente cierto. Además, he escuchado diferentes formas de comprar el voto, como por ejemplo la entrega de papeletas marcadas a la hora de ingresar al puesto de votación. Yo quiero saber si de pronto usted, Roberto, alguna vez le han ofrecido dinero por el voto. Pues a mí no me han ofrecido dinero por el voto. Debo decirte puntualmente que a mí no me han ofrecido dinero por el voto, pero creo que el sistema es complicado. La democracia, que es una política pública transferida de Occidente, finalmente presupone que todos los colombianos, por ejemplo, saben leer. A mí me ha tocado ir a recoger firmas, he ido a recoger firmas, y aquí a media hora me ha tocado recoger firmas o hablar con personas que no pueden firmar porque no saben leer, no saben leer ni escribir. Entonces creo que la democracia, que es una transferencia, una política transferida de Occidente, presupone muchas cosas que nuestro país no tiene. Presupone también que todos los votantes van a votar con la barriga llena. Vaya a la costa, hay personas que llevan semanas sin comer, que no tienen zapatos, entonces eso facilita, digamos, en gran forma, en gran medida, que se compren los votos. Pues en Suiza la gente tienen todas las comidas al día, entonces es muy difícil que un político vaya y ofrezca un tamal, porque todos están comidos. Aquí, si tú vas a la costa o en algunos sitios cercanos acá, pues vas a ver que hay personas que llevan semanas sin comer, días sin comer, entonces eso se presta también, que es uno de los presupuestos de la democracia, para que se compre de manera más fácil, para que sean incentivos tontos y la gente salga a votar. Frente a eso que dices, yo creo que a los que nos están viendo les gustaría saber y conocer las firmas a dónde van. ¿Qué quieres decir con las firmas? Las firmas que se recogen en apoyo a un político, en campañas, estas firmas, ¿qué se hacen con ellas y hacia dónde van? Es que hay diferentes tipos de mecanismos de firmas. Entonces, por ejemplo, hubo unas firmas ahorita que fueron muy famosas, que también hablan mucho del prestigio de los partidos para que los candidatos se lanzaran. Entonces los candidatos tenían que recoger cierto número de firmas o apoyos para poder lanzarse, digamos, a la presidencia. Estas firmas van a la registraduría las revisa y da cuenta, digamos, de esas firmas para que se pueda cumplir con ese requisito y luego lanzarse. Hay muchos mecanismos en Colombia que usan firmas. Entonces tú me dices, ¿a dónde van? Pues hombre, las revisan los registradores o la entidad, digamos, encargada de revisarlas, y luego si las firmas que se necesitaban se recogieron, entonces luego se dará para que el candidato se lance, o para que se vote el plebiscito, o para que se vote la consulta anticorrupción, que no será votada ahora porque no pasó por todos los filtros en el Congreso, los debates en el Congreso. Entonces, digamos, esa sería como mi respuesta a tu pregunta. Nuestra compañera Luisa Ochoa nos cuenta qué le han ofrecido para comprarle el voto. Yo no voto porque yo pienso que todo eso ya está comprado. Yo incluso he escuchado que se van para las zonas rurales, le pagan cualquier 100.000 pesos o le dan un mercado a la gente y ya se los traen para acá en un bus y los tarjetones están marcados. Sí sé que el día de las elecciones a los que votan saliendo de las elecciones le dan tamal, o sancochos, sándwiches o cosas así por el estilo. La última vez me ofrecieron 55.000 pesos más una caja de arroz chino para que votara por un político. Yo sí he escuchado que los funcionarios públicos andan pues como que recogiendo firmas o gente que vote por cierto candidato para ellos conservar su puesto de trabajo. A mí no me han ofrecido nada en sí, pero sí pasan como carros con volantes y ofrecen mercados a las familias pobres y pagar servicios, etcétera, como para que voten por ellos. En este tiempo de elecciones es como muy normal que este tipo de cosas pasen, ya que el interés de los políticos por tener más adeptos va en ellos en ofrecer diferentes tipos de cosas, desde dinero hasta el famoso tamal, el famoso fiambre. Entonces es muy normal que en este tiempo se hagan este tipo de acciones, de actuar por parte de los políticos en general. Los políticos sí somos una belleza, prometemos unas cosas que jamás vamos a cumplir. Por ejemplo, que vamos a arreglar la salud, la educación, el narcotráfico. ¿O qué piensa usted, Roberto? Yo creo que tiene todo el sentido lo que tú dices. Creo que esas grandes promesas son lo que ahora estamos llamando populismo, y es prometer cosas inalcanzables
y que la gente del común, que atrae a la gente del común, pero que el mismo político sabe que no tiene cómo hacerlas. Creo que es una irresponsabilidad, pero creo que también llama a informarse más, porque claro, entonces lo que tú dices, dicen que van a arreglar la salud, y tú luego te fijas y te das cuenta que llevan diciendo lo mismo y que es muy difícil hacerlo, o que no lo van a hacer, o que no hay viabilidad económica para hacerlo, y cuando tú te das cuenta de eso, pues no votarás por ese congresista. Entonces creo que también es importante la información del votante. Esto es un comportamiento que conozco de muchos políticos y muchos presidentes que he conocido cerca, y para esto veamos esto. Yo, Laura, seré la próxima presidenta de Colombia. Y para eso traigo las más increíbles propuestas que se puedan imaginar. Traer la Sagrada Familia a la ciudad de Medellín. Esto basado en el partido catalán Cori. Este partido, originario de la ciudad de Rois, dijo que de resultar electo trasladaría la Catedral de la Sagrada Familia piedra por piedra desde Barcelona hasta Rois. ¿Qué les parece la Sagrada Familia en Medellín? Otra de mis propuestas sería hacer de Presidencia de la República un lugar mucho más sexy. Sí, como lo oyen, esta propuesta está basada en el partido de Miss Gran Bretaña, fundado en 2008. Su propuesta es la más directa de todas: hacer del Parlamento británico un lugar menos aburrido para convertirlo en un lugar muy sexy. ¿Cómo? Ni idea. Déjame pensarlo. Otra de mis propuestas es reemplazar el Departamento de Defensa por comandos de élite de piedra, papel o tijera. El partido canadiense, absolutamente absurdo. Lo que proponen es reemplazar el Departamento Oficial de Defensa por un comando de élite de piedra, papel o tijera para resolver conflictos de talla internacional. Muchos podrán reírse, pero es una forma muy original de promover la paz. Así que recuerden marcar Laura en el tarjetón a la presidencia. Acá lo ficticio es tema siempre, como los muertos que votan. Aunque parezca increíble, esto sucede. Por eso le voy a preguntar a Roberto qué conocimiento tiene de esto. Yo creo que eso cada vez es menor, porque pues la misma Registraduría Nacional y los entes de control cada vez ponen más atención sobre eso, pero por ejemplo en las elecciones de octubre, las elecciones pasadas, estaban inscritos 6.500 muertos a las votaciones. Creo que eso también hace parte de ese mercadeo de votos. Entonces la gente de bajos recursos guarda la cédula de sus familiares que se murieron para luego vender ese voto. Vamos a ver esta nota sobre los muertos que votan. Parece un chiste, pero en Colombia desde la época de la República recién independizada, los muertos siguen votando. Para las votaciones del 2015, la Organización Nacional Electoral sostiene que 6.550 fallecidos aparecieron inscritos para votar. Pero eso no es todo. El registrador nacional del Estado Civil en 2009, Carlos Ariel Sánchez, en entrevista con el periódico El Colombiano, le preguntaron ¿cuántos muertos votaron en las elecciones pasadas? A lo que él respondió: no sabría decir cuántos muertos, pero sí le diría que hay más o menos 1 millón de registros de defunción que no hemos podido dar de baja. Otro dato importante, la Misión de Observación Electoral, MOE, tiene registrados 82 municipios con más votantes que habitantes. Esto se evidencia más en Antioquia, Boyacá, Santander y Cundinamarca. Esto puede ser porque hay traslado de votos o por compra de votos. En las próximas elecciones, 36.025.318 personas están habilitadas para votar. Habrá que esperar cuántos muertos salieron de la tumba, votaron y volvieron al descanso eterno. Roberto, ¿nos podrías dar tu opinión personal sobre las propuestas que jamás se cumplen? Pues yo creo que hay congresistas bien intencionados que proponen temas y que luchan por ellos y que finalmente no pudieron realizarlo en el Congreso, ya sea por la misma dinámica legislativa, por el número de debates, pero también creo que hay congresistas irresponsables que prometen cosas que nunca van a poder cumplir. Alejandro Arboleda preparó una columna sobre la polarización política en el país. Vamos a verla. Llegó la hora de que desarmemos nuestro lenguaje y nuestras palabras.
Estamos viviendo una época de elecciones que ha estado rodeada de situaciones de polarización y radicalismo político. La polarización y la diferencia política en nuestro país ha llegado al punto en el que te defines entre izquierda o derecha, sí o no. Tienes que estar en un bando o tienes que estar en el otro. Esta realidad no es muy distinta a la época de la violencia con B mayúscula y el bipartidismo que vivimos en Colombia hace algunos años. Aquella época en donde eras conservador o eras liberal, donde las personas se definían por ser liberales o por ser conservadores, rojos o azules, donde matar liberales no era pecado. Actualmente no somos muy ajenos a esa realidad, porque pensar distinto es razón suficiente para que te señalen, para que te critiquen y para que te juzguen. Somos un reflejo de nuestra sociedad, una sociedad violenta que no escucha y que no respeta la opinión del otro. Es importante dejar a un lado la polarización y entender que porque alguien vote por un candidato distinto al tuyo, no quiere decir que sea tu enemigo, que sea distinto a ti. Es importante respetar, comprender a los demás y construir una sociedad tolerante, tranquila y respetuosa. Hemos vivido tiempos muy duros, pero igual hay que salir a votar. Digamos que yo estoy empezando a comprender un poquito más por qué es bueno votar, no tan corruptamente y más leal. Pues los beneficios para mí es que recibo más plata, pero no sé, Roberto, para usted, ¿cuáles serán los beneficios de votar? Yo creo que el primer beneficio que no se ve es el beneficio de una conciencia tranquila por haber ejercido el derecho al voto y también luego de poder criticar y de hacer control político porque yo voté. Además hay otra serie de beneficios cuando uno lleva el registro, digamos, de que votó a su empresa o en algunas universidades públicas que dan descuento o en las empresas dan mediodía, que son, bueno, beneficios, digamos, más superficiales o menos hondos. Pero también, digamos, mirando el tema con hondura, que creo que hace falta mirar estos asuntos con más hondura y más profundidad, pues el mayor beneficio será el de tener la conciencia tranquila y en muchas ocasiones tener la oportunidad de mirar al político y decirle a los ojos, yo voté por ti, tú me dijiste esto y no lo hiciste, y yo voté por ti. Realmente eso que está diciendo es muy interesante porque para mí y hasta mi conocimiento, los únicos beneficios que yo tengo son una mejor casa, un mejor carro, un mejor novio. ¿O qué piensa usted que son los beneficios, pero para el lado político? No, yo creo que es admirable tú como aquí ante los medios de comunicación reconoces todo lo que tienes por la política. Creo que un político que use bien su dinero, que no ganan tanto dinero como la gente piensa, o no da para tanto como la gente piensa, pues no puede tener una casa de 2.000 millones de pesos, un yate en Miami. Creo que con el sueldo de un congresista no da para eso. Entonces, lo que yo creería, vuelvo y lo repito, es tener la conciencia tranquila y salir a votar a conciencia. También he escuchado, Roberto, que un beneficio por votar es en las universidades públicas, por ejemplo, si dos compañeros quedan empatados, le dan el puesto al que votó. Yo no he escuchado ese beneficio, la verdad, no te podría responder, digamos, puntualmente por eso, pero pues, no me parece extraño que lo sea. Sé que hay algunos descuentos en algunas universidades públicas para las personas que llevan el registro de votación. Hasta aquí nuestra transmisión por el día de hoy. A nuestro invitado Roberto Rabe, muchas gracias por asistir, por acompañarnos y los esperamos en una próxima ocasión. La próxima semana estaremos pendientes.